de hoy va a ser bastante breve en realidad. Yo soy Luis Alberto Lavado, como les dije, soy el director actual de la ayudantía de cátedra de anatomía humana clínico-quirúrgica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hoy vamos a ver introducción a anatomía. Va a ser bastante breve, ya que más adelante vamos a ver las teorías más ampliadas en los siguientes días, en las siguientes teorías. Junto a Andrés Vesalio vamos a ver el índice. Vamos a ver hoy día primero las consideraciones generales, la terminología anatómica, el aparato de la vida en relación, aparato de la nutrición, el aparato de la reproducción, es decir, los aparatos en el que están los diferentes sistemas y a su vez están los diferentes órganos que componen el cuerpo humano. Entonces, dentro de las consideraciones generales de la anatomía, vamos a ver que esto se puede dividir en distintas maneras de verlo, es decir, diferentes perspectivas. Tenemos primero, y probablemente la más conocida, es la anatomía descriptiva. Esta básicamente se encarga de detallar de forma precisa las estructuras y para ello requiere de diferentes datos físicos que puedan informar sobre dimensiones, peso, color, consistencia, y además también se le adquiere a veces, se le otorga a veces formas, por ejemplo, una pirámide, una esfera, un círculo, un semicírculo, o también se le puede utilizar algunos elementos de la naturaleza para nombrar algunas estructuras que se suelen asemejar, por ejemplo, la luna, los árboles, algunas hojas, por ejemplo, el árbol de la vida, que vamos a ver en Cerebelo, no solo lo vamos a ver en la teoría, sino también lo vamos a ver en la práctica, y ahí es donde se ve muy bien ese llamado árbol de la vida, que es básicamente la sustancia blanca central del cerebelo. Y es así como, de alguna forma, con lo que conocemos, nos ayudamos para que la anatomía, las estructuras anatómicas sean, de alguna forma, más fácil de aprender. Dentro de estos nombres que utilizamos para la descripción precisa, hay algunas palabras que son más fáciles de utilizar o de recordarse que otras, ya que algunos son parte del vocabulario común, como por ejemplo decir anterior, posterior o superior, por ejemplo. Superior, inferior. Pero hay otros términos que son más específicos del lenguaje anatómico. Si nos referimos, por ejemplo, a lo caudal, a lo craneal, a lo cubital, esos términos se aprenden en el curso. Los demás términos que no requieren mucha definición, esas sí se aprenden probablemente fuera, pero se logran concretizar o formar un vocablo para el curso de anatomía. Ya lo van a ver ahora. Ahora, también tenemos otras formas de dividir la anatomía, ¿no? Tenemos la anatomía topográfica, que es básicamente dividir al cuerpo humano en regiones. Es decir, podemos tener una región palmar en la mano, podemos tener una región hepática, una región dorsal de los músculos del dorso, y así. Entiendan topográfico como división por regiones. Luego también tenemos la anatomía funcional, que tiene que ver básicamente con simplemente eso, la función de los órganos. Ahora, si tenemos un grupo de tejidos que tienen una función determinada, que cumple una función determinada, esto va a constituir un órgano. Si tenemos un órgano o diferentes órganos con estructuras análogas, esto va a constituir un sistema, y a su vez estos sistemas o grupos de sistemas, si contribuyen a una misma función, van a generar aparatos. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, sin antes pasar primero a lo que estábamos hablando, que son los términos en anatomía. Es decir, vamos a hablar de la terminología anatómica. Dentro de esto, quiero que recuerden muy bien que la anatomía y también la profesión médica requiere que haya un lenguaje común y además internacional para que se pueda entender bien no solo anatomía, sino también la profesión médica, y en cualquier parte del mundo se puede entender perfectamente de lo que uno está hablando. Por eso primero vamos a ver las posiciones del cuerpo, y en ese punto, o en este tema, es donde entra el punto que les estaba diciendo. La posición anatómica, es decir, el primer punto,
es la posición que se usa para la profesión médica. Es decir, siempre, por ejemplo, la región pectoral siempre va a ser anterior. No importa si uno está echado de cabeza o de costado, de cúbito, de cualquier posición que uno esté, siempre la región pectoral va a ser anterior. Pero ustedes se preguntarán cómo, ¿no? Si es que uno está echado boca abajo, por ejemplo, ahí ya no sería anterior, ¿no? Sería inferior, por ejemplo. Entiendan que hay una posición anatómica y esta se utiliza, no importa en la posición que uno esté. Para eso utilizamos cierta delimitación de esta posición. Por ejemplo, debe estar el cuerpo erguido, los ojos deben estar mirando hacia adelante, los miembros superiores cuelgan a los lados, pero las palmas de la mano tienen una disposición que está apuntando hacia adelante y los dedos apuntan hacia abajo. Esto hace diferente a la siguiente posición, que es la posición fundamental, que es básicamente una persona en descanso, con las palmas apuntando hacia medial, hacia adentro del cuerpo, mirando hacia el cuerpo. Esta posición, digamos que es más natural. La posición anatómica no es del todo natural, ya que se requiere de una supinación del antebrazo de la mano para que estén mirando hacia delante las palmas. Esto hace que esta posición sea internacional y que se pueda usar en cualquier contexto médico y se entienda perfectamente. Y los miembros inferiores pues están paralelos entre sí y los pies están apoyados en el suelo. Es decir, esta posición está determinada cuando una persona está parada en una superficie sólida. Paralelos, esto hace que esta posición sea internacional y que se pueda usar en cualquier contexto médico y se entienda perfectamente. Y los miembros inferiores pues están paralelos entre sí y los pies están apoyados en el suelo. Es decir, esta posición está determinada cuando una persona está parada en una superficie sólida. Y los dedos de los pies están apuntando hacia adelante. Entonces, recuerden bien, esta posición anatómica es la que vamos a utilizar siempre en anatomía y también en la misma profesión médica o en las profesiones de ciencias de la salud. Y la posición fundamental es algo diferente. Parecen iguales, pero no son lo mismo. Y hay otras posiciones también, ¿no? Como son las posiciones supina, prona, las que son de cúbito, ¿no? Que están uno echado. Dentro de esta terminología anatómica también vamos a ver los planos, los 3 planos fundamentales del cuerpo humano en posición anatómica, que es la forma en cómo uno describe, como ya les mencioné, al cuerpo humano, sea la posición en la que esté, cual sea la posición en la que esté una persona, existe de una forma imaginaria la posición anatómica de la persona, que es con la que uno describe. Y tenemos un plano sagital o un plano mediano, que es este plano este plano amarillo, acá la flecha está mal, el plano sagital es que corta al cuerpo en 2 partes, en una parte derecha y una parte izquierda, es decir, es este plano acá, el amarillo. Y el plano coronal es el plano que divide al cuerpo en anterior y posterior, es decir, el plano de color celeste, azul, ese es el plano coronal. Corta al cuerpo en 2, una parte anterior y otra parte posterior. El plano sagital, en cambio, como les mencioné, divide el cuerpo en derecha e izquierda. Ahora, existe otro plano, que es el plano horizontal o plano transverso, que es este plano de color lila, y que divide al cuerpo humano en una porción superior y una porción inferior. Además del plano sagital, también existe un plano parasagital o paramediano, también se le llama. Lo van a escuchar con esos términos. Y quiere decir que se asemeja al plano sagital, es decir, divide el cuerpo en derecha e izquierda, pero no pasa por la línea media. En cambio, el plano sagital siempre pasa por la línea media. Las que son los planos paramedianos o parasagitales pasan puede ser más a la derecha, más a la izquierda, es decir, más medial o lateral, pero no en el plano medio, como este ejemplo. Y aquí también, para que lo entiendan bien, esos son cortes ya en los planos. El plano sagital mediano, como les dije, va a la línea media, exactamente a la línea media del cuerpo. Las que no están en la línea media, es decir, están a los lados, a los laterales, son planos parasagitales o planos paramedianos. El corte coronal, y divide en derecha e izquierda. Y el plano coronal
es el que divide el cuerpo en anterior y posterior, en posición anatómica. El plano horizontal es esta que hemos visto y divide el cuerpo en superior e inferior. Y también algunos mencionan un plano oblicuo, ¿no? Que se entiende perfectamente qué es. Entonces, tengan muy en cuenta estos planos. No son exactamente los cortes que están viendo ahí. Puede ser en cualquier muestra anatómica, en cualquier estructura, en cualquier órgano, y siempre van a tener en cuenta esos cortes o esos planos. Plano coronal, plano horizontal y plano sagital o parasagital. Dentro de los términos anatómicos que vamos a ver ahora, existe una larga lista en realidad de términos que nos ayudan a entender mejor la anatomía, a orientarnos mejor, a hablar con propiedad también en este curso. Y dentro de ellos están, como les mencioné, algunas palabras que son más conocidas que otras y que forman parte del vocabulario común, y otras que son más específicos del curso o de la profesión médica, que nos van a ayudar a hablar con propiedad en realidad. Y entendernos mejor cuando estemos hablando del curso o de la profesión médica. Por ejemplo, tenemos esta larga lista de anterior que tiene una forma de sinónimo con la otra palabra que es ventral. Entonces, cuando escuchen ventral, siempre tengan en cuenta que es casi lo mismo que decir anterior. Bueno, es lo mismo que decir anterior. Al igual que cuando uno dice posterior, que se entiende perfectamente, aseméjenlo con la palabra dorsal. ¿Okay? Luego también tenemos otros términos como superior, inferior, craneal o rostral, que quiere decir más próximo al extremo superior del tronco, es decir, mientras más arriba esté en todo este plano, mientras más arriba esté, mientras más superior esté, eso es craneal. Mientras más hacia abajo, hacia inferior esté, eso es caudal. Por ejemplo, si yo les diría la nariz ¿es más craneal o más caudal? Ahorita no lo puedo ver, pero entiendo que, bueno, si se responde sería más craneal. Si yo preguntaría sobre los genitales, con respecto a otras partes del cuerpo, por ejemplo, como el corazón. Los genitales, con respecto al corazón, ¿es más craneal o es más caudal? Es más caudal porque está más abajo, hacia inferior. Entonces, cualquier estructura que ustedes vean, si está más hacia arriba, más hacia superior, eso es craneal. Si está hacia abajo, es más caudal. Luego también tenemos otros que son más entendibles, como el plano mediano, que es exactamente la línea media, es decir, justo donde pasa el plano sagital, eso es mediano. Por ejemplo, si les pregunto si el corazón es mediano, quizás algunos respondan que sí, otros respondan que no, pero cuando vean corazón va a notar que tiene una disposición diferente, es decir, que no está en la línea media exacta, es decir, en este caso el corazón no sería mediano. Ahora si les pregunto por la tiroides, por ejemplo, por la glándula tiroides, eso sí, más o menos está en la línea media. La laringe también, que es la estructura a la que está rodeando esta glándula, está en la línea media. Entonces, esos son órganos que están en el medio, justo pasando por el plano sagital. Si están más hacia los costados, llamaríamos medial, es decir, los que están más cercanos a la línea media. No están en el medio, eso sería mediano o plano sagital. Si están a los costados, es medial. Si están más alejados hacia los lados, eso se llama lateral. Por ejemplo, si yo menciono el corazón no está en el plano medio, pero sí está cercano al plano medio, es decir, es medial. Medial con respecto al plano medio. Si yo digo el apéndice, es decir, todo el miembro superior, ¿es más medial o es más lateral con respecto al medio? Es más lateral, ¿no? Es decir, está más hacia los lados, hacia el costado. De la misma forma, hagan el ejercicio con otros órganos. Los que están más cercanos a la línea media, eso es medial. Los que están más alejados a la línea media, incluso están ya al borde del cuerpo humano, eso es lateral. Luego también tenemos otros términos que están en el medio de esos dos, en medial y lateral. Hay un término que está justo entre ellos dos, que se llama el término intermedio. Luego también están otros más entendibles, ¿no? Como externo, interno, proximal y distal. Eso quiere decir que un órgano o una estructura está más cerca o no a la raíz del cuerpo, es decir, al tronco del cuerpo. Por ejemplo, si yo les pregunto si la mano es... un momento.
Ok. Eh, estos términos de proximal y distal es importante que lo reconozcan porque a veces las personas se suelen perder mucho en esto. Entonces, como les estaba diciendo, en la mano, si yo les pregunto qué es proximal o es distal, la respuesta es que es más distal a la raíz, al cuerpo, el tronco de todo el cuerpo. Si ustedes ven aquí, la mano está más alejada al tronco que, por ejemplo, el codo. Entonces, el codo sería más proximal al tronco y la mano sería más distal al tronco. Pero recuerden que esto siempre se usa con una estructura de referencia, es decir, si yo tengo mano y codo, obviamente el codo está más próximo al tronco que la mano. Pero si yo digo la articulación glenohumeral, es decir, la principal del hombro, con respecto a la articulación cubital o la articulación del codo, ¿es más proximal o es más distal? Y la respuesta es que es más proximal al tronco, pero la articulación del codo es más distal, es decir, está más alejado de la raíz con respecto a otra estructura que es la articulación glenohumeral. De esa forma también intenten hacer ese ejercicio con diferentes órganos. Hay órganos que son más proximales y otros distales. Y créanme que no es tan fácil de entenderlo en realidad, ya que cada vez se pone un poco más difícil. Si lo ponemos, por ejemplo, en todo el tubo digestivo, algunos pueden creer que porque está más arriba es más proximal. Y en realidad no se dan cuenta que el tubo digestivo puede tener diferentes inflexiones que pueden hacer parecer que algo es proximal cuando en realidad es totalmente distal. Por ejemplo, el colon transverso puede estar bastante encima del paquete intestinal, es decir, del intestino delgado. El colon transverso es parte del intestino grueso. Eso parecería que es proximal si es que lo ven así nada más a primera vista, alguien que no conoce mucho sobre anatomía, pero en realidad es bastante distal a comparación del paquete intestinal, es decir, del intestino delgado. Es bastante distal. El recto, el ano sería distal, completamente distal. Sería lo más distal de todo el tubo digestivo probablemente. Bueno, lo es. A comparación de, por ejemplo, el duodeno, el estómago o el esófago. Y así. En este caso de los términos proximal y distal, hay ciertas estructuras que, digamos, se complican al momento de entenderlo. Pero recuérdenlo bien, cuando uno comienza a avanzar, por ejemplo, en el tubo digestivo comienza a avanzar, eso va siendo proximal. Mientras más se aleja, va a ser distal. Pero recuerden que siempre es básicamente comparando estructuras. No es solo tal estructura es proximal. No, es la palabra o la frase correcta sería decir es más proximal a tal otra estructura. ¿Ok? En el caso de estos términos se utiliza bastante para neuro, que es ipsilateral, contralateral. Probablemente cuando lo han escuchado antes como ipsilateral, ustedes se han preguntado qué cosa es, ¿no? Parece algo muy difícil de entender, pero en realidad es simplemente cuando algo se refiere al mismo lado. Es decir, probablemente ustedes ya, algunos han llevado a clínica en su profesión médica o de ciencias de la salud y se han dado cuenta que a veces dicen parálisis ipsilateral, ¿no? La parálisis ipsilateral es básicamente una parálisis del mismo lado, del lado afectado del tejido nervioso. En cambio, cuando dicen contralateral es que una parte es afectado del tejido nervioso, es decir, digamos, el lado derecho. El lado derecho del lóbulo frontal se ha afectado. Y se afecta en los miembros, por ejemplo, se afecta el muslo, o el miembro inferior, ¿no? En general, hablamos así en general. El miembro inferior se ha afectado, el miembro inferior izquierdo, es decir, se afecta arriba, en el tejido nervioso, una parte derecha, pero se traduce a una parálisis contralateral, es decir, del miembro del lado contrario. Lo mismo, así entiendan, algo es contralateral y otra cosa es ipsilateral, que es decir, es del mismo lado. Y luego también están otros más como de central, periférico, y ahí la lista es mucho mayor en realidad. Tenemos términos como invaginación, como evaginación, están todas las definiciones acá como para que lo entiendan, si no, igual pueden hacer preguntas.
como les digo, aquí en Meet, o pueden hacer preguntas de forma individual en el grupo de WhatsApp o en los WhatsApp individuales, no hay ningún problema. También hay términos que se utilizan bastante, tomando en cuenta algunas estructuras del cuerpo humano. Por ejemplo, el cúbito. El lado que está más próximo al cúbito, ese es el lado cubital. Y el lado que está más próximo al hueso radio, ese es el lado radial. Entonces, yo podría decir que tengo una quemadura en el lado radial de mi antebrazo. Entonces, de esa forma nos apoyamos de los términos anatómicos para poder orientarnos mejor, siempre. Yo recuerdo bastante que cuando llevaba el curso de dermatología, ahí se describe bastante el cuerpo humano. Entonces, si no manejan bien esta terminología anatómica, que es internacional, a veces se sufre bastante al momento de querer hablar con propiedad. Entonces yo me acuerdo que hablaba bastante sobre estos lados, lado cubital, radial, palmar, tibial, peroneo, que son partes de la pierna, y como que ya no se me hacía tan difícil al momento de describir una lesión dermatológica. Es decir, todos estos, como la anatomía misma, es una ciencia básica, así que nos apoya bastante para los siguientes cursos dentro de las profesiones médicas que probablemente estén llevando, para que se puedan desenvolver mucho mejor. Ahí tienen también otros términos como superficial, profundo, axial. Estos últimos términos ya son ciertamente un poco más complejos, pero igual está en la definición ahí para que lo puedan entender. E incluso hay formas en las que se pueden combinar, como ven en la imagen inferior derecha, se pueden combinar algunos términos como superomedial, inferolateral, pero como les digo, casi siempre, esos términos se tienen que utilizar con respecto a diferentes órganos, es decir, dos órganos mínimamente se tienen que comparar como para poder decir, este órgano es superomedial, el cuello, a comparación del hombro, que está en rojo, que es inferolateral. Entonces ahí ya pueden ir entendiendo, si es que todavía no lo habían entendido, en cómo se utilizan estos términos. Al otro lado también tenemos otra imagen que es el glúteo, la región glútea es póstero superior, pero póstero superior con respecto a qué o a quién, porque no sería póstero superior con respecto al estómago, por ejemplo. Pero si lo comparo con la rodilla, sí es póstero superior. Y a comparación del glúteo, la rodilla sería antero-inferior. ¿Cómo? Comparando dos estructuras, me puedo apoyar perfectamente de la terminología anatómica. Muy bien, ahora quería hacer una digresión sobre un tema que personalmente de la ayudantía nos gusta mucho, que son los epónimos. Probablemente a muchos de ustedes no les llene totalmente. Probablemente en sus facultades les hayan mencionado también que los epónimos están en desaparición y que realmente sí, la terminología anatómica en realidad está dejando de lado ya el uso de epónimos. Incluso ya lo he dejado de forma definitiva, lo he dejado de usar. Pero para los que no entienden mucho todavía, los epónimos son el nombre de las cosas tomada de otras cosas u otras personas. Pero en anatomía es la capacidad o es las estructuras que tienen que tienen nombre de algún autor. Autor, doctor, personaje mitológico, cualquiera de ellos, pero que tenga un nombre propio dentro de una estructura para poder reconocerlo, llamarla de esa forma, eso es un epónimo. Si todavía no han entendido, con esos ejemplos lo van a entender perfectamente. Por ejemplo, el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles lleva el nombre de un personaje mitológico que probablemente todos conozcan, pero la terminología anatómica lo llama como tendón calcáneo. Ese es el nombre correcto, tendón calcáneo. El nombre de tendón de Aquiles es un nombre tradicional que se utiliza, es una forma de epónimo, es un epónimo que es bastante utilizado, pero que recuerden que esto no es utilizado para la terminología anatómica, es decir, la terminología anatómica internacional no acepta epónimos, acepta los nombres correctos de cada estructura. Pero estos nombres de autores, de personajes mitológicos, tienen bastante poder al momento de estudiar anatomía, porque te pueden mostrar un mundo más grande. Es decir, cuando uno lee un autor que le puso el nombre a una estructura, uno tiene la curiosidad de investigar más sobre ella.
Es al menos mi punto de vista al momento de hablarse de epónimos. Y ahí tienen toda una lista de epónimos que, como les digo, no muchos de ustedes probablemente les guste utilizar estos epónimos, probablemente utilizan la terminología anatómica, y si no están todavía muy adentrados al mundo de la anatomía, probablemente utilicen ciertos de estos epónimos, pero probablemente muchos digan que son esos nombres, ¿no? Que nunca lo habían escuchado. Hay ciertos epónimos que son muy conocidos, por ejemplo, tendón de Aquiles, ¿no? O otro, el hiato de Winslow también, que es muy, muy conocido. Y así, en realidad hay bastantes estructuras que son conocidas, pero otras, como algunas de estas listas, probablemente nunca las hayan escuchado, pero que en anatomía son muy útiles, porque incluso los doctores que son mayores los utilizan y los utilizan mucho, y vienen exámenes también. Al menos en San Marcos, los epónimos son bastante utilizados todavía por los doctores. Y bien, en uno de los viajes que hicimos al Congreso de Brasil hace unas semanas, del año pasado, nos encontramos con una recopilación de epónimos en las que nos planteaban algunas ventajas y desventajas sobre los epónimos. Entonces lo he intentado traer aquí, o solamente mencionarlo aquí, para que lo tengan en cuenta. De por sí, como les vuelvo a repetir, los epónimos no se utilizan de forma oficial en la terminología anatómica internacional, pero sí demuestra bastante la calidad o la capacidad que tiene la persona que está enseñando anatomía, porque conoce este grupo de estructuras con nombres de autores, que requiere para ello, o que ha requerido para ello, una gran investigación, una larga investigación de libros, porque no todos los libros tienen estos nombres. Y bueno, dentro de las ventajas está que pues, es una tradición histórica, como les mencionaba. También la amplia utilización en otras ciencias, ya que, si se dan cuenta, se utiliza mucho en medicina, en clínica, en cirugía, se utiliza bastante. Probablemente los que ya hayan llevado clínica hayan estado viendo varios epónimos sin darse cuenta. La triada de Beck, por ejemplo, el signo de Crubelier, cierta caminada, signos, se me van los nombres. Ya, ahorita me voy acordando. También, aparte, como les mencioné, va a despertar la curiosidad del estudiante al momento de que ve un epónimo y una persona ya quiere investigar sobre qué pasó con ese autor, ¿no? Con ese doctor que investigó o se adentró tanto a una estructura que esa estructura recibe el nombre de ese doctor. Y bueno, dentro de las desventajas es que sí hay una imprecisión científica, a veces no siempre va en correlación con los nombres que tienen o que se les ha puesto de acuerdo a algunos autores. También están las injusticias históricas, ya que eso es bastante infrecuente en realidad, pero sí sucede, que hay autores que no han tenido el reconocimiento adecuado y en realidad otros autores u otros anatomistas se han llevado el crédito y han puesto su nombre en alguna estructura. También están que hay diferentes epónimos para una misma estructura y sí, es totalmente cierto. Y ya lo van a ver más adelante en las siguientes teorías. Van a ver cómo una estructura puede tener diferentes epónimos, porque son diferentes autores que lo han descrito probablemente al mismo tiempo, o sin que un autor conozca al otro, y por lo tanto tienen reconocimiento los dos. Pero sí. Bueno, tienen, por ejemplo, aquí, que se me había pasado, por ejemplo, tienen la respiración de Kussmaul, ¿no? O la de Cheyne-Stokes. Y así, en realidad, hay diferentes ciencias y partes de la medicina que utilizan mucho los epónimos. Bueno, incluso en matemática, ¿no? El teorema de Pitágoras, por ejemplo. Todos son epónimos y se utilizan mucho. Bien, entonces, saltando ya en los aparatos, vamos a pasar más rápido que se pueda. Los aparatos, tenemos los aparatos de la vía de relación, los aparatos de la nutrición y los aparatos de la reproducción. Esa forma de clasificarlo está basada en el libro de Rouvier y que me parece bastante entendible para poder sistematizar todos los órganos que componen a los aparatos. Tenemos aquí dentro del aparato de la vía de relación, vamos a ver al aparato locomotor, al aparato de nervación y a los órganos de los sentidos. Dentro del aparato de la nutrición tenemos el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato urinario. Dentro del aparato de la reproducción tenemos
a los órganos genitales. Comenzamos entonces con aparatos de la vida en relación. El primero es el aparato locomotor. El esqueleto. Acá tenemos partes, bueno, casi todos los huesos aquí están nombrados. Si se dan cuenta, hay dos colores. Uno es el esqueleto axial, que está en verde, y otro es el esqueleto apendicular, que está en un amarillo o un color crema. Y acá se los he descrito. El esqueleto axial compone a justamente los huesos que están cercano a la línea media y que otorgan soporte al cuerpo humano. Y los apéndices o los miembros pertenecen a la porción apendicular del cuerpo, que son los miembros superiores y los miembros inferiores, que permiten la locomoción, el desplazamiento, la aprehensión de las cosas. Por eso mismo es que se le llama a todos estos aparatos de la vida en relación, porque nos permiten relacionarnos con nuestro alrededor. La cantidad de huesos son 200, si es que no contamos los huesecillos del oído, es decir, el martillo, el yunque, el estribo, que son justamente 3 por cada lado, así son 6. Ahí están los 206 huesos que siempre se mencionan, ¿no? Y además, aparte, vamos a encontrar algunas veces, ya de forma bastante variable, huesos suturales o huesos sesamoideos, que lo vamos a ver cuando vemos cráneos, así que no se preocupen. Y las diferentes funciones de los huesos, que no siempre se mencionan y no muchos conocen, algunos solo creen que pues, es para sostener cuerpo, no sé, de soporte, o que son depósitos de calcio, pero en realidad están viendo que cumple diferentes funciones. La primera va a ser el soporte del cuerpo, como mencioné, es la más conocida. Y luego también tenemos que van a servir de protección para algunos órganos vitales, por ejemplo el cráneo, evita cualquier injuria contra los órganos del tejido nervioso central, ¿no? Junto a la columna vertebral, que le brinda protección a la médula espinal. Pero también están como depósitos de calcio y fósforo, también van a servir de palancas para algunos músculos, pueden generar movimiento, y también sirven como reservas de células productoras de sangre, ¿no? Es decir, la médula ósea roja, que va a servir, que vamos a poder encontrarlo en ciertos huesos, no en todos en realidad. Vamos a ver qué tipo de huesos existen. Estos son huesos largos, cortos, planos. También están los irregulares y sesamoideos, que ciertos autores mencionan, no todos, pero ahí están, por ejemplo, algunas muestras para que lo entiendan. Unos huesos largos, por ejemplo, el fémur, por ejemplo, el metatarso. ¿Se dan cuenta que se refiere con largo? No quiere decir que es grande, sino quiere decir que su largo es mayor que su dimensión en ancho. Es decir, el fémur sí es un hueso grande, el más grande de todos los huesos que nos componen el esqueleto, pero el metatarso en realidad es bastante pequeño. Pero, ¿qué lo hace un hueso largo? Que su largo sea más ancho, tenga más dimensión, perdón, que su ancho. Eso lo hace un hueso largo, no el tamaño que tiene. Hay también otros huesos, como los huesos cortos, que se entiende que su largo y su ancho, digamos, es más semejante, ¿no? No tiene que ser perfecto, pero es semejante. Y ahí están los huesos del tarso. Ahí están el hueso calcáneo, el hueso astrágalo, cuboides, navicular y sus cuneiformes. Todos esos son huesos cortos. También están los huesos del carpo, ¿no? Por donde está en el tarso, también van a reconocerlo más adelante en las teorías respectivas. Y también en la práctica van a poder ver todos los huesos del carpo, del tarso y de todo el esqueleto. También están los huesos irregulares, también están los huesos planos. Por ejemplo, el hueso parietal es un hueso plano, que también todos los huesos van a poder verlos. La vértebra sí es un hueso irregular, lo pueden ver, ya que no le podemos dar una forma en especial, si se dan cuenta. También está la patela, que es este hueso acá, que es la rótula, patela o rótula, que es bastante palpable. Pueden tocar delante de su rodilla. La patela o rótula es un hueso sesamoideo. Aquí me detengo un poco porque es necesario que lo entiendan bien. Los huesos sesamoideos, que son estos, que son los que también mencioné en la diapositiva anterior, son huesos variables, muy, muy variables. Y son inconstantes. Pueden estar en ciertas articulaciones, como esta que es la patela, que está en la articulación femorotibial.
la articulación de la rodilla, pero pueden estar otros huesitos así chiquitos en otras articulaciones. Por ejemplo, en las articulaciones de la muñeca pueden haber huesos sesamoideos, en las articulaciones del pie pueden haber también huesos sesamoideos, es decir, huesos pequeños que casi ni siquiera se nota que están ahí, o bueno, no se nota en realidad que están ahí, pero que forman parte de esa estructura, pero son totalmente inconstantes. Uno no puede decir que hay huesos sesamoideos en cierta persona y que también lo va a haber en la otra persona. Es algo bastante inconstante, muy variable, pero hay solo un hueso sesamoideo que es constante y además es el más grande de todos los huesos sesamoideos. Y ese es el dato que quiero que entiendan bien y se lo lleven. La rótula o la patela es un hueso sesamoideo, pero es el único hueso constante dentro de los huesos sesamoideos. Es decir, es un hueso que está cercano a una articulación, que forma parte de esa estructura. Pero eso es constante, es decir, todas las personas tienen rótula, todas las personas tienen la patela, no es inconstante. Luego también tenemos otros tipos de huesos que mencionan algunos autores, que es el hueso maxilar, y otro hueso también como hueso frontal, por ejemplo, huesos fenoides, que son también llamados huesos, algunos de ellos huesos irregulares, otros huesos planos, como el frontal, pero que también los llaman como neumáticos, huesos neumáticos. ¿Por qué? Porque contienen aire, o bueno, tienen un espacio dentro de ellos que contiene aire, y que hacen que estos huesos pesen menos. Básicamente son los huesos de la cara y forman los senos sinusales. Ahí tenemos al seno maxilar, por ejemplo. Bueno, son las cavidades sinusales. Al seno maxilar, al seno esfenoidal, al seno frontal, por ejemplo. Luego también dentro de las formas de dosificación van a haber una forma membranosa, que es parte de los huesos del cráneo justamente. Ellos tienen primero un esbozo de tejido conjuntivo, que finalmente es reemplazado se va a virar, va a cambiar a un tejido óseo, que es diferente totalmente a la forma de dosificación cartilaginosa, que aquí he puesto una imagen porque es bastante más extendida. Esta forma de dosificación es la que normalmente todos conocen. Primero tenemos una estructura completamente cartilaginosa en el que va a surgir un centro primario, un centro de osificación primaria, y ese tejido cartilaginoso va a ser reemplazado progresivamente por tejido óseo. Vean cómo va avanzando el tejido óseo, el periósteo también va avanzando hasta que se forma completamente un hueso de un adulto, en el que tenemos más, o ya una predominancia completa casi, de tejido óseo, y el tejido cartilaginoso ha quedado solamente en ciertas partes del tejido, de ese tejido. Seguro han escuchado muchas veces que a veces los huesos de los niños todavía no se terminan de formar. Bueno, en realidad tiene bastante relación con esto que acabo de decir. Primero tiene uno cuando es niño tiene una parte bastante grande o mayor de porción cartilaginosa dentro de su hueso. Y con el tiempo, mientras se va haciendo adulto, se va osificando completamente. Y esto hace que los huesos sean más rígidos, que haya más posibilidades de fractura. Hay que, a diferencia de un niño que tiene los huesos, digamos, entre comillas, más flexibles, ya que está compuesto por cierta cantidad mayor de cartílago y no de tejido óseo. Creo que finalmente va a ser reemplazado al momento de llegar a la adultez. Dentro de las articulaciones tenemos algunas clasificaciones que van a ser las de tipo móviles, inmóviles o fibrosas, semimóviles o cartilaginosas, y las más conocidas, ¿no? Que son las articulaciones móviles o las llamadas articulaciones sinoviales. Esto a veces tiene diferentes discrepancias en cómo ordenar las articulaciones, debe ser de los temas más peliagudos, pero esta, digamos que es la forma más amigable de entender a todas las articulaciones. Tenemos aquí las formas de la clasificación de forma fibrosa, o inmóviles, en la que encontramos, por ejemplo, suturas,
la que están uniendo a los huesos del cráneo, a las gófosis, que son la articulación específica de los dientes con las cavidades alveolares. También tenemos la sinesmosis, que también permiten unir huesos, que están ahí, que es, por ejemplo, la membrana interósea del antebrazo. Pero básicamente, como se dan cuenta, las articulaciones tienen ese sentido de unir huesos. Esa es la parte fibrosa. También hay otras de tipo semimóviles o cartilaginosas, que son, por ejemplo, la sincondrosis o también la sínfisis, que pueden ser, por ejemplo, la sínfisis púbica. También tenemos la sínfisis del hueso de la mandíbula. También tenemos a los discos intervertebrales. Y acá hay una cosa importante, que es que las suturas, al menos el libro de Latariet lo divide en diferentes otras formas de suturas. Tenemos a la sutura de tipo dentada, que tiene esta forma en forma de sierra. La sutura escamosa, que es básicamente, como ustedes están viendo, dos estructuras que tienen una forma de bisel, es decir, una forma afilada, y estas dos formas afiladas se unen. Esa es la forma escamosa. También tenemos a la forma de sutura plana, que es, por ejemplo, aquí están los dos huesos nasales que se están uniendo, y ese es un corte transversal a ellos. Si se dan cuenta, están literalmente en forma plana, los están uniéndose, juntando sus dos bordes articulares. Y luego también está otro tipo más particular, que son las esquindilesis, que es una estructura que tiene una forma que justamente recibe a la otra forma de la otra estructura. Por ejemplo, esta apófisis se encaja perfectamente con esta depresión o esta cavidad que tiene este hueso. Esa es la articulación esfeno-bomeriana. El hueso esfenoides tiene esta apófisis y ese es el bómer, que tiene esta pequeña cavidad, y los dos se encajan perfectamente. Esa es una esquindilesis. Como les digo, el mayor ejemplo es la articulación esfeno-bomeriana, entre el hueso esfenoides y el hueso bómer. Y luego están las articulaciones móviles, que son esta, y acá hay una imagen mejor para que se den cuenta. Las articulaciones sinoviales son estas que permiten aproximar a los huesos, pero que tienen un complejo articular mucho mayor, mucho más, con más estructuras, más detallado. ¿Qué requiere una estructura para ser llamada articulación sinovial? Requiere cartílago hialino que esté cubriendo a las superficies óseas, que son, por ejemplo, estas. Requiere un espacio sinovial con líquido sinovial dentro, es decir, una cavidad con líquido sinovial dentro. Además que esta esté cubierta por una membrana sinovial, que está aquí de color más rosado, y que esta por fuera esté totalmente cubierta por una cápsula sinovial o cápsula articular. Es decir, todas estas estructuras permiten esta complejidad y por lo tanto forman una articulación totalmente diferente y más eficiente, que es la articulación sinovial. Entonces requiere de unas superficies óseas que estén cubiertas por cartílago, que estas estén separadas por una cavidad articular que tenga líquido sinovial, además que tenga cubriéndolos una membrana sinovial, y a su vez de forma más periférica lo cubre una cápsula sinovial. Y dentro de las articulaciones sinoviales, que son de hecho las más complejas, hay otras formas, hay subunidades, subformas de articulaciones. Por ejemplo, tenemos la articulación condilia. En este ejemplo tenemos a los huesos del carpo, que están formando el cóndilo carpiano y se están articulando con el hueso radio y con el disco articular, de la muñeca, y están formando ahí una articulación condilia. Aquí tenemos otra articulación, que es una forma de articulación plana, es la que justamente no tiene mucho movimiento prácticamente, por eso se llama plano, y es la forma de articularse de estos dos huesos, el radio y la ulna. Dentro de sus formas de articularse, porque hay más formas, esta es una específica que es de tipo plana, es la articulación radioulnar. Y luego aquí tenemos otra, letra C, es el gínglimo, o también llamada tróclea o polea, que es la articulación del codo, básicamente. Aquí tenemos al húmero y al hueso
al hueso cúbito, o propiamente dicho ulna. La ulna es el otro nombre del cúbito, que es en realidad el nombre correcto, el nombre de la terminología anatómica internacional que debe usarse, y también sugiero que ustedes lo vayan utilizando con más cotidianidad, ya que la palabra cúbito ya no es aceptada. Entonces, el húmero está siendo recibido por la ulna y forman una tróclea, es decir, una polea. Si ustedes mueven la articulación del codo, tiene solamente dos movimientos, solo hace flexión y hace extensión. Eso es básicamente los movimientos que hace la articulación de tipo Hingley, o un ejemplo, la articulación del codo. Luego también tenemos la articulación esferoidea, que es la articulación coxofemoral. Aquí tenemos el fémur y el acetábulo del hueso coxal, del hueso de la pelvis, o el hueso ilíaco, que se está uniendo a una articulación esferoidea. Otra articulación esferoidea, por ejemplo, es también la articulación glenohumeral, y que permite una libertad de movimientos bastante amplia. Puede ser flexión, extensión, abducción, aducción, puede ser rotación lateral, medial, puede ser también circunvolución, que es básicamente la forma de unión de todos los demás movimientos que ya he mencionado. Todos estos movimientos los hace solamente la articulación esferoidea. Por eso se dan cuenta, la articulación del hombro, la principal, que es la glenohumeral, esa puede ser todos los movimientos. Ustedes con su miembro superior, con su brazo, pueden mover hacia adelante, atrás, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, pueden rotarlo, pueden flexionarlo, aducirlo, abducirlo. Todos esos movimientos los logra la articulación esferoidea, o también llamada enartrodia. Luego también tenemos otro tipo de articulación, que es la de silla de montar, esta en este caso es un ejemplo, la carpo-metacarpiana, el primer metacarpiano, que está relacionado con el pulgar, con el trapecio. Los dos están articulando y están formando una articulación silla de montar. ¿Qué quiere decir silla de montar? Quiere decir que hay una estructura parecida a la espondilosis, que hay una estructura que se está uniendo, que tiene por ejemplo, una saliente, y la otra estructura lo está recibiendo con una depresión. Es decir, encajan perfectamente. Por eso también se le llama a esa articulación encaje recíproco. O también la articulación en silla de montar, o articulación celar. Luego también tenemos, por último, el tipo trocoide o pivote, que es aquí en este ejemplo, la articulación atlantoaxial, entre la apófisis odontoides del axis y el hueso, el de vértebra C1, ¿no? El atlas. Y que simplemente hace un movimiento en direcciones laterales, es decir, solo rota de forma de lado. Así como ustedes pueden mover su región cervical para la derecha o para la izquierda, es decir, su cuello, igual. Ese es el mismo movimiento que hace hacia los costados. Es la articulación trocoide o de forma en pivote. Bueno, dentro de los músculos tenemos que estos van a ser porciones, va a tener dos partes, una porción carnosa, roja, y otra parte que es el tendón, esa que es su forma de inserción. Entonces ahí tenemos que el músculo puede tener un origen, donde están haciendo, y un lugar que se llama inserción, que es donde está terminando el músculo. Y pues está dividido, como les mencioné, en un vientre y un tendón. Hay clasificaciones diversas de músculo. Dentro de los que son más conocidos están los músculos largos, anchos y cortos. También están otras formas de músculos que pueden ser simples o complejos, que son músculos digástricos o poligástricos, es decir, que tienen más vientres. Este es el vientre muscular. Puede haber más vientres, puede ser de 2 vientres o más. Y estos están divididos por un tendón intermedio. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y también hay otros músculos que tienen diferente origen, pero terminan en un solo tendón. Estos son los músculos con diferentes vientres, con diferentes cuerpos, que son, por ejemplo, el bíceps o el tríceps braquial, o el bíceps femoral también puede ser un ejemplo. La inserción de los músculos pueden ser mediante tendones y llegan a diferentes superficies. Puede ser no solo una superficie ósea, sino también puede ser una superficie cartilaginosa, una superficie facial también, o sea, una fascia, o hacia la misma piel. También se puede
terminal de adherir y se puede insertar. Y eso quiero que entiendan bien. Todo músculo tiene un lugar de origen, como les mencioné, y también tiene un lugar donde está terminando, que es su inserción. Entonces, todos los músculos tienen origen. Algunos le llaman origen proximal y el otro le llaman origen distal. Origen proximal y origen distal. Otros le llaman origen a su comienzo y a su fin le llaman inserción. Sé que puede sonar un poco difícil de entender porque inserción sería inserción de origen e inserción de inserción. Por eso les menciono que es más complejo de lo que parece. El origen es donde la articulación va a comenzar, por lo tanto es la proximal, y la otra, donde está terminando, es el origen distal, o la misma llamada también inserción, nada más, la inserción del músculo. También puede ser llamada porción fija, porción móvil, ya que justamente donde está terminando el músculo es donde tiene más movilidad. Por eso se le llama el tipo de inserción móvil distal o inserción a secas. También hay músculos que van a ser agonistas o antagonistas, es decir, por ejemplo, el bíceps es agonista y hace flexión, como aquí, hace flexión. Y el tríceps braquial hace justamente lo contrario, va a ser la extensión del antebrazo sobre el brazo. Así que solamente es un ejemplo de cómo hay diferentes músculos que van a tener una función, pero siempre tienen a otro músculo que haga la función contraria. Dentro de las estructuras de los músculos también vamos a encontrar algunos cuerpos musculares que pueden ser semipeniformes, peniformes, multipeniformes también, y las demás circulares o circumpeniformes. Pueden ser también llamados unipinados, bipinados, multipinados, por ejemplo. Pero eso depende ya mucho del autor. El autor puede llamarlo como con el término de peniformes o de pinados. Semipeniforme es es decir, un tendón con las inserciones musculares hacia un lado, si es hacia los dos lados es peniforme, o también se le puede llamar bipinado. Y estos son los pseudopeniformes, o también llamados los multipinados. También, igual que los músculos pueden ser largos, anchos, cortos, también hay tendones que pueden ser cortos, planos, largos, cilíndricos. No crean que todos los tendones son así exactamente como ven aquí, como están viendo aquí. Hay tendones también que son planos y que forman aponeurosis justamente. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero los tendones no siempre son delgados o cilíndricos. Pueden ser de otras formas. Y pues que dejar nada más este detalle. Los músculos están totalmente adaptados a las funciones que están cumpliendo. No son estructuras que tienen formas aleatorias, sino que tienen una función determinada, y para eso tienen también una estructura determinada. Y por ello es que hay diferentes formas de músculos y diferentes también disposición de las fibras. Pueden ser romboidales, trapezoidales, cuadriláteros. También vamos a tener diferentes formas. Esta es la forma fusiforme, estas son la forma de bíceps, como les dije, dos cuerpos, como el bíceps braquial o el bíceps femoral, por ejemplo, que vamos a ver también en las muestras que tenemos ahí en el laboratorio, lo vamos a ver en las prácticas. También tenemos el tríceps, que es, por ejemplo, está el tríceps sural o el tríceps braquial. Aquí está el digástrico, que como les mencioné, que son esos músculos complejos, ya que son dos vientres musculares unidos por un llamado tendón intermedio. Ahí tenemos el músculo digástrico, por ejemplo. El músculo homoioideo también tiene esa disposición. No lo confundan con el bíceps. O sea, este tiene dos vientres, tiene un origen y tiene una inserción final común, los dos. Origen común, final común. Y están unidos por un llamado tendón intermedio. En cambio, los que son músculos o más cuerpos son músculos que tienen origen distinto, pero una inserción común. Igual también aquí. Origen distinto, el tríceps, y finalmente todos se unen para terminar en un solo tendón. Acá les pongo una diferencia nada más para que ustedes lo puedan leer entre los músculos esqueléticos, el músculo cardíaco y el músculo liso, es decir, músculo estriado, esquelético y cardíaco,
y el músculo liso, para que lo puedan entender nada más, ya que cada uno de estos músculos tiene un lugar y una función determinada. Y un punto más que a veces se escapa bastante es la diferencia entre fascia y aponeurosis, porque eso lo van a escuchar muchas veces y no siempre lo van a entender. La fascia o fascia de revestimiento quiere decir este pequeño tejido, este tejido conjuntivo que es como una lámina que protege a ciertos órganos o a ciertas estructuras. Por ejemplo, los músculos tienen su fascia, ¿no? Su fascia muscular. Es decir, no están solos ahí, sino que tienen como una envoltura bien delgada. Eso es una fascia. Eso definitivamente es una fascia. Una estructura que protege, o, bueno, no, su función es proteger, pero sí rodea a una estructura y logra compartimentalizarla. Es decir, hay compartimento anterior del brazo, hay compartimento posterior del brazo, y estos tienen que ver definitivamente con las fascias que los están rodeando y están formando compartimentos. En cambio, una aponeurosis es una fascia de inserción, es decir, es un tendón aplanado que se extiende hacia alguna estructura. Por ejemplo, aquí he puesto de ejemplo no el tendón del bíceps, no se confundan, sino es el acerto fibroso, el llamado acerto fibroso, o aponeurosis bicipital, que es la extensión del tendón del bíceps que se extiende sobre la fascia del antebrazo. Lo vamos a ver en las diferentes muestras que tenemos de antebrazos, si es que no lo han entendido, pero recuerden bien, una fascia cubre a una estructura, que una aponeurosis es la extensión de un tendón. Es la extensión de un tendón plano. Por eso hoy también tenemos aponeurosis dentro, en la pared, o en la pared abdominal. Y aquí, que es la más conocida, el llamado lacerto fibroso o aponeurosis bicipital. Dentro de los aparatos de la relación, vamos a ver el aparato nervioso. Eso lo vamos a ver en neuro, así que no se preocupen, no tenemos que ahondar mucho. Pero tenemos dos partes. Una parte que es el sistema nervioso cerebroespinal, que va a ser compuesta por sustancia gris y blanca, como en realidad todo el sistema nervioso, y que va a estar compuesto por unidades llamadas neuronas, y que tienen una parte que es el soma, que digamos que es como la cabeza de la neurona, con prolongaciones llamadas dendritas o prolongaciones protoplasmáticas, que son los primeros en recibir las conexiones eléctricas, y que luego esta es transducida hacia un axón, que es una prolongación también, pero cilindro axial, o también lo llaman como cilindro eje. Esas son partes que probablemente conocían, soma y axón, pero recuerden bien que el soma forma la sustancia gris. Eso nunca se olviden. El soma, la cabeza de las neuronas, forma la sustancia gris, y el axón forma la sustancia blanca del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal. Los axones son los que van a formar la sustancia blanca. Y también ahí entra un término más que es el de fibras nerviosas. Cuando ustedes escuchen el término de fibras nerviosas, eso significa sustancia blanca, significa grupo de axones. Recuerden que el sistema nervioso no está totalmente independizado uno del otro, es decir, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico no están independizados, tienen bastante relación. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Yo les voy a preguntar esto en las prácticas. Voy a poner un cerebro y les voy a preguntar si eso es un encéfalo o es solo un cerebro o qué nombre recibe. Ustedes lo que tienen que responder es que todo esto es un encéfalo que tiene diferentes partes. Tiene al cerebro, tiene al encéfalo también, tiene al cerebelo, tiene el tronco encefálico. Esas son las partes del encéfalo, pero el cerebro es solo una parte de él. Luego también está la médula espinal, son los dos componentes del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, que como les digo, no está independizado del sistema nervioso central. Son los nervios craneales y los nervios espinales, ¿no? Que van a ser 12 y van a ser 31 nervios espinales. Y estas son las formas de anastomosis que hay. Bueno, anastomosis no se llaman comunicaciones nerviosas. Las anastomosis son vasculares, o sea, arteriales o venosas, pero en este caso son comunicaciones entre nervios. Pueden tener esa disposición o pueden tener una disposición en la que llega y luego vuelve hacia el mismo haz nervioso. Y tenemos diferentes formas. La más conocida, diferentes formas de neurona. La más conocida es la multipolar,
Luego tenemos también la pseudo unipolar, que son justamente las que están formando a la raíz sensitiva dentro de la médula espinal. Compone al ganglio dorsal de la médula espinal. Y también tenemos otras que son las monopolares, ¿no? Que son, por ejemplo, parte del nervio óptico, del nervio olfatorio, que sus axones forman esos nervios. Si no entendí muy bien eso de la neurona pseudo-unipolar, recuerden bien, la médula espinal se conecta con un tejido aferente y un órgano efector. Es decir, por ejemplo, si nos pinchamos con un clavo, eso lo recibe la piel y esa información se lleva hacia una neurona sensitiva o neurona aferente, que tiene esta forma, que es una neurona pseudo-unipolar. Si se dan cuenta, tiene esta misma forma. Y forma, cuando ustedes vean la formación de nervios espinales, van a ver cómo aquí hay un ganglio, que es el ganglio dorsal. Ese ganglio está formado por justamente la cabeza de esa neurona pseudo-unipolar. Y esta se comunica con una neurona de asociación o una interneurona que está aquí. Y luego, para realizar el movimiento, requiere de otra neurona, que es la neurona motora o eferente. Y esa va a llegar al músculo esquelético y al órgano efector, o al órgano efector. Y entonces va a generar una respuesta, ¿no? Básicamente esta imagen es para que reconozcan bien a la neurona pseudo-unipolar dentro del ganglio dorsal. Esa es la raíz sensitiva, esa es la raíz motora. Y los dos cuando se unan, es decir, se unen la raíz sensitiva y motora, van a formar al nervio espinal. Este es el nervio espinal. El nervio espinal se va a encargar de la inervación en todo el cuerpo y va a permitir dividirlo en dermatomas, es decir, ciertos nervios espinales están encargados de ciertas porciones del cuerpo. Como lo están viendo, cada porción del cuerpo tiene encargado un nervio espinal. Y ahí están, desde C2 hasta S5, que termina aquí en la región perianal. Y también está el sistema nervioso autónomo, que es la otra parte del sistema nervioso, o también llamado órgano vegetativo, ¿no? En este caso solamente recuerden que es una parte parasimpática que está relacionada con algunos pares craneales, que son esos, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. También está relacionado con algunos nervios espinales. Ahí están el parasimpático y el sistema simpático, que justamente tiene un conjunto grande de ganglios paravertebrales que van a permitir que puedan llegar a los órganos, a los diferentes órganos en realidad, a los órganos digestivos, respiratorios, circulatorios. Y ahí tenemos al sistema simpático, que como les digo, está compuesta por una red de ganglios a cada lado de la médula espinal, o cada lado de la columna también, y que va a formar esta cadena, ¿no? Se llama tronco simpático o cadena simpática, y que va a permitir la llegada de esta información simpática a los diferentes órganos, como lo pueden ver aquí. Y también hay el sistema nervioso parasimpático, que ocupa justamente las porciones que no está ocupando el sistema nervioso simpático, y mediante algunos pares craneales o algunos nervios espinales van a poder llegar. Bueno, en este caso son a través de los nervios pélvicos específicamente, pueden llegar a las vísceras pélvicas, pero mediante estas pueden llegar a otros órganos que no son independientes del sistema simpático. En realidad, los dos sistemas, es decir, simpático y parasimpático, pueden inervar de igual forma, a la vez, a los mismos órganos. Como están viendo ahí, el corazón tiene una parte simpática y tiene una parte parasimpática. Probablemente por los demás cursos que han llevado y entiendan muy bien qué funciones hace la parte simpática y qué otras funciones realiza la parte parasimpática. También dentro de los aparatos de la nutrición vamos a tener ahora al aparato digestivo, que eso lo vamos a ver en abdomen de forma más detallada. Va a estar, básicamente su función es un conducto alimentario que también se sirve de glándulas anexas para permitir la nutrición y digestión de estas moléculas que ingresan. Toda su constitución va a ser de 9 a 10 metros aproximadamente,
y van a haber ciertas dilataciones. Por ejemplo, el estómago es una dilatación del tubo digestivo. Otras dilataciones pueden ser, por ejemplo, el colon y demás. Ahí están todas las partes, están las glándulas anexas también que van a ayudar a la digestión. Por ejemplo, el hígado que produce la bilis. Esta bilis es guardada en la vesícula biliar. Y también tenemos el páncreas, ¿no?, que tiene su desembocadura en el duodeno. También tenemos a las glándulas salivales, o sea, la glándula parótida con su conducto de esteno. Luego también tenemos a la glándula submaxilar con su conducto de Wharton, y la glándula lingual, ¿no?, con sus pequeños conductos, que son los llamados conductos de Rivinus, o también otros autores mencionan a un solo conducto, que es el conducto de Bartolini. Como les digo, por eso funcionan a veces los epónimos, para conocer a veces diferentes autores, diferentes perspectivas, y ciertas estructuras. A veces, desde mi punto de vista, suena mejor decirlo a veces en epónimo. Pero si no quieren llamarlo así, son el conducto parotidio, el conducto submaxilar y el conducto lingual, sin ningún epónimo, si desean. También está el aparato circulatorio dentro de del aparato de la nutrición, y va a estar dividido en corazón y en vasos. Y para eso necesito que entiendan bien este esquema, este diagrama. La sangre obviamente va a ser cíclica, va a comenzar, si lo intentamos aterrizar, comienza en el corazón, entra la sangre venosa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho. Esta tiene que ser oxigenada, por lo tanto las arterias pulmonares la van a llevar a la circulación pulmonar, y esta va a retornar mediante las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, luego hacia el ventrículo izquierdo, y de ahí se va a repartir para todos los tejidos del cuerpo, para la circulación sistémica y también para una circulación más específica, particular, que es la circulación portal. Esa sangre venosa, gracias a las venas cavas, va a volver a la aurícula derecha y va a continuar otra vez el ciclo. Ahí quería detenerme sobre la circulación portal, ya que esta hace referencia a la circulación portal hepática, pero también hay otras circulaciones portales, por ejemplo la de hipófisis. ¿Qué significa portal? Básicamente es un tipo de circulación que va desde un sistema capilar a otro. Es decir, desde el sistema capilar de la arteria yeyunal e ilial, va a pasar por la arteria mesentérica superior y va a llegar a la vena porta, que se va a formar gracias también al aporte de la vena esplénica, que es esta es la vena mesentérica superior. Entonces, mediante la vena mesentérica superior y luego por la vena porta, que es esta, va a llegar a otro lecho capilar, a otro sistema de capilares que van a ser compuestos por el hígado. Y esta finalmente va a llegar a las venas hepáticas, a la vena cava inferior, y por el medio de las venas cavas va a llegar al corazón. Pero ten en cuenta ese dato. La circulación portal tiene que ver con circulaciones particulares que van desde un sistema capilar a otro. En este caso estamos viendo el sistema de circulación porta hepática. Están las comunicaciones arteriales, que pueden ser de diferentes formas, pueden ser longitudinales, en forma de H o en forma transversal. Puede dividirse también, o pueden venir en dos y finalmente unirse en una arteria de mayor calibre. Dentro de las venas también vamos a recordar que esas suelen tener válvulas, que son esas válvulas de forma semilunares, y que permiten que la gravedad no haga efecto y que la sangre no retorne. Si es que esas válvulas se tornan ineficientes, se pueden, por ejemplo, formar varices y formar esas estructuras tortuosas que hay en el muslo o a veces en la pierna. Hay ciertas venas que no tienen estas válvulas. Quizás normalmente es porque no la requieren. Tenemos, por ejemplo, las venas de la cabeza y el cuello, que justamente se entiende porque por gravedad descienden hacia el tejido circulatorio y luego hacia el corazón, no requieren de válvulas. También están las venas del sistema porta, también están ausentes las válvulas, y también las venas pulmonares. Y aquí pues un cuadro también para que puedan recordar cuáles son los pulsos más importantes, porque eso sirve bastante en
en clínica, así que no han llevado todavía, den una repasada a los pulsos más importantes, ya que esto tiene que ver bastante con la anatomía. Entonces, si les piden algún tipo de pulso y no saben dónde encontrarlo porque no recuerdan bien la anatomía, tengan en cuenta que es vital recordar ciertas estructuras anatómicas para que podamos hacer uso del pulso arterial. Bueno, también está el sistema simpático, perdón, el sistema linfático. El sistema linfático básicamente recoge moléculas, líquido extracelular de los sistemas capilares linfáticos y los va llevando mediante conductos linfáticos y tiene lugares llamados centros, llamados nódulos linfáticos, que son esas formas como se le llama forma reniforme, es forma de riñón, y que permiten, van a permitir el conducto y también van a poder verificar, digamos, que esas estructuras que están pasando por el sistema linfático no está afectando a ciertos tejidos. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Hay ganglios linfáticos o nódulos linfáticos que se hipertrofian, que crecen de tamaño y que nos pueden dar idea de que hay un proceso infeccioso, por ejemplo, o que hay un proceso maligno, neoplásico. Y eso tiene que ver con los nódulos linfáticos que están recibiendo a la linfa, es decir, el líquido que está siendo llevado por este sistema linfático y que probablemente tenga algunas señales de que algo está mal con cierta estructura. Y por eso es que podemos reconocerlo, ¿no?, mediante ganglios cervicales, que son los más conocidos, también los ganglios axilares, epidroncleares, los ganglios inguinales, popliteos. Hay diferentes ganglios, igual casi parecido a lo de los pulsos, también se palpan ganglios. Como les digo, eso lo van a llevar en la parte clínica, en semiología o medicina interna, así que aún no han llevado. Y bueno, toda esta linfa, que es recogida por los vasos y nódulos linfáticos, finalmente va a drenar en las venas. Esa es básicamente la función del sistema linfático. Entonces aquí le puse una forma de resumen de todo el aparato circulatorio. Tenemos aquí el aparato arterial. Recuerden que las arterias que están llegando al corazón son venas y las que sacan sangre del corazón son... las que sacan sangre del corazón son arterias. Tengan en cuenta eso, ya que no tiene que ver con la sangre que están llevando. No importa si es sangre venosa o arterial, sino tiene que ver con si están sacando o están llegando al corazón, para que tenga el nombre de arteria y tenga el nombre de venas. Por eso ven ahí las rechitas, como las arterias sacan y las venas llevan sangre al corazón. Y el sistema linfático también es algo muy parecido, que recoge las moléculas y el líquido extracelular, como están viendo acá, en los espacios extracelulares, los recoge y los lleva hacia el sistema venoso. Finalmente tenemos ya lo último, que es el aparato respiratorio, que también pertenece a este aparato de este conjunto de aparatos que hemos visto. Tenemos el aparato respiratorio y el aparato urinario. El aparato respiratorio va a estar compuesto por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios o principales, y luego tenemos los bronquios secundarios, que son estos, y los bronquios terciarios. Esos ya van a estar dentro de los llamados pulmones. Vamos a tener también una clase de pulmones, de vías respiratorias, así que no hay problema. Solo recuerden que eso se divide en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. La pregunta es, ¿dónde es la división de superior a inferior? Hay bastante debate en cuanto a esto. Algunos van a mencionar que es en la tráquea, pero básicamente va a ser en la laringe. En la laringe es donde se va a dividir, cercano a las cuerdas vocales, una región glótica en la que va a ser hacia arriba una región llamada vías respiratorias superiores, y todo lo que está hacia abajo son vías respiratorias inferiores. Entonces,
Esa es una forma de dividirlo. También otra forma de dividirlo es entre simplemente los pulmones y las demás vías respiratorias. Y también está el órgano urinario, que va a encargarse de eliminar pues, los productos de eliminación o de desecho. Está comprendido por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Eso lo vamos a ver en pelvis. La parte de riñones, sí, como es órgano abdominal, retroperitoneal, lo vamos a ver en abdomen, pero lo demás lo vamos a ver en pelvis de forma detallada. Y también están los aparatos de reproducción, están los órganos genitales, que también lo vamos a ver en pelvis de forma detallada. Ahí están el órgano reproductor masculino y el femenino, y ahí están las diferentes partes, porque por si tienen alguna duda. No hago detalle de esto, porque como les digo, va a haber una clase de pelvis ósea y visceral, donde van a poder ver todo esto de forma bastante detallada. Y finalmente, ahí acaba la sesión de hoy, perdón que ha sido tan largo, pensé que iba a ser un poco menos. Esta es la bibliografía utilizada, por si tienen alguna duda de algún término. Y con eso estamos cerrando el día de hoy. Si tienen